fe en Dios. La fe en Dios. Si le pudiera poner título al mensaje y no fuera ese, sería corazón de oveja o corazón de marrano. Ahí que Dios te hable, ¿ok? Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hebreos 6, versos del 1 al 3 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Te lo voy a repetir porque aquí en estos 3 versículos está concentrada la doctrina cristiana, que no tiene nada que ver ni con la prosperidad ni con las profecías, como mucha gente anda de moda diciendo, hablando acerca de la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. Dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Punto número 1, arrepentimiento. 2, de la fe en Dios. 3, de la doctrina de bautismos, con S al final, o sea, son varios bautismos, no es uno solo. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y 7, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Vamos a hacer una oración. Padre, esta noche te hemos adorado, te hemos bendecido. Aquí está tu presencia. Yo te pido que ahora por medio de tu presencia nos guíes a la verdad a través de la Escritura. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Aún, Señor, quebranta si nuestro corazón está hecho una piedra. Tu palabra venga hoy como un martillo. Aún, Señor, si algún argumento se ha levantado en nuestro interior, en nuestro corazón, si nos han puesto un fundamento que no es lo que dice tu palabra, yo te pido que tú lo quites y que venga tu verdad, Señor, y nos haga libres. En el nombre glorioso de Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, toda idea pasada, todo concepto religioso se ha llevado a la obediencia de Cristo, y tu verdad gloriosa venga y salga a la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema que es central para el cristiano, que es acerca de la fe. En Hebreos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos se saben ese versículo? Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? El domingo hice un comentario en el mensaje predicando acerca de la verdad, acerca de muchas otras cosas, y dentro de lo que dije fue que una persona que toma, que fuma, no se va a ir al infierno por tomar y por fumar, pero sí se va a morir. ¿Sí me explicó? Porque no se va al infierno por eso, se va al infierno por no creer en Dios. Esa es la razón por la que se va a ir al infierno. Definitivamente que la persona que ha nacido de nuevo tiene una naturaleza diferente, anhela otras cosas. Y a lo mejor cuando yo digo eso es pretexto para aquel que quiere pecar y que tiene ganas de emborracharse porque toda su vida fue un borracho. Dice: el pastor dijo y entonces ya hay una mala interpretación. Quiero que quede bien claro lo que es la doctrina. Bien, para poderte hablar acerca de esto, he querido compartirte hoy acerca de Gálatas capítulo 2. Ustedes que les gusta la palabra, ustedes que tienen años de conocer a Cristo, yo los voy a retar para que se pongan a leer la Biblia y lean el libro de Gálatas, la carta a los Romanos, porque Romanos es el libro de excelencia de doctrina y teología cristiana, y Gálatas es como un resumen acerca de la justicia, de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme a la Escritura, que la verdad salga a la luz, ¿verdad? Y que Dios nos revele. Dice la Biblia así. Les he puesto la versión nueva versión internacional. Es con la que voy a estar compartiendo esta escritura.
Si usted tiene otra versión, puede cambiar alguna palabra, pero en el sentido, las palabras significan lo mismo. Y comienza Pablo hablando en esta carta diciendo, 14 años después, o sea, 14 años después de que Pablo había conocido a Cristo, que había sido tumbado en el camino a Damasco, el libro de los Hechos, capítulo 6 o 10, no me acuerdo, ¿verdad? Y es tumbado, se le aparece el Señor, y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Bla, 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 bla. Lo ciega y lo manda a una casa de alguien para que oren, le quiten los ciegos, y él que perseguía a los cristianos se vuelve uno de los más grandes evangelistas, si no es que el más grande de toda la historia. Y dice, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. O sea, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, que eran la autoridad de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y dice, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse. En el pueblo judío, la señal del pacto, la señal de que eran hijos de Dios, ¿verdad? O que eran el pueblo escogido de Dios, era la circuncisión en los varones. Tito era de los hijos espirituales de Pablo y él era de origen griego. Y Tito acompañaba a Pablo en este viaje, y estando con los judíos en Jerusalén, dice, ni siquiera Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ¿verdad?, le obligaron que se circuncidara. O sea, de alguna manera los que estaban dirigiendo la iglesia, Pedro, Juan, Jacobo, sabían que el circuncidarse era la señal de que fueran salvos o no. Ellos entendían que no era la circuncisión, que era por gracia, que era por fe, de que confiara en Jesús. Si para ser salvo solamente fuera cortarse un pedazo de pellejo, sería bien fácil. No era así, era por fe, por gracia. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 10, no lo busque, si quiero póngalo nada más una anotación. Cuenta la historia de un hombre romano llamado Cornelio, el cual oraba, hacía ayunos y aparte daba. Y no era creyente, no era cristiano ni era judío. Y un día Pedro orando, Dios le dice, Pedro, ve y háblale a Cornelio, ve a su casa y háblale de mí. Y cuando Pedro, si es que yo no estoy acostumbrado, yo no me trato con los gentiles, yo no pertenezco a eso, Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpio. Y fue y me compartió, y cuando Pedro le estaba compartiendo a Cornelio, se convierte al cristianismo y es lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, el problema, diga conmigo, problema, era que algunos falsos hermanos, ¿cómo eran esos hermanos? Falsos. Se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. O sea, como quien dice, unos falsos maestros, falsos profetas, lobos con cara o piel de oveja metidos entre el rebaño, ¿verdad?, que de alguna manera introducían sus reglas, sus ideas, su religión, de lo que ellos consideraban era lo que se debía de hacer o que era lo que no se debía de hacer. ¿Sí? Y esto, la religiosidad choca con la gracia, porque la religiosidad es el hombre haciendo algo para agradar a Dios, el hombre sacrificándose, el hombre golpeándose, el hombre humillándose para ver si Dios lo ama más, y no importa lo que el hombre haga, no va a lograr que Dios lo ame más, porque Dios ama al hombre de tal manera que mandó a Jesús, y no hay nadie que pueda hacer algo más grande que eso. Esa es la verdad. Y entonces los fariseos tenían una lista de prohibiciones. No hagas esto, no comas lo otro, no hagas lo otro. La cuchara se agarra con tal mano y con tales dedos, y el vaso se agarra así, y reglas y reglas y reglas, y te tienes que lavar las manos 1, 2 y 3, reglas y reglas y reglas. Sí. Gente que tenía apariencia de piedad. Los fariseos son así, los religiosos son así. Parecen santos por fuera, pero por dentro pueden ser unos diablos.
tienen apariencia de buenos, pero el único bueno es Dios. Esa es la verdad. Y dice el versículo 5: ni por un momento accedimos a someternos a ellos. O sea, a todas esas reglas que ponían los religiosos, Pablo dice, nosotros no le entramos a eso, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Integridad. Me sorprende porque en este tiempo hay gente que está muy preocupada por el evangelio puro, el evangelio perfecto, el evangelio santo. ¿Cuál es el evangelio perfecto, íntegro? Jesucristo salva. Jesucristo nos salvó, y esa salvación solamente la podemos obtener por fe. No hay otra manera. Tú no puedes comprar la salvación, yo no puedo pagar por ella. Todo lo que yo haga no es suficiente, no alcanza. Todo lo que tú puedas dar no va a pagar una gota de la sangre de Cristo. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. El hombre no podía acercarse a Dios, Dios se acercó al hombre por medio de Jesús. Por eso es buena nueva. Nuestra justicia no es la que nos acerca a Dios, ni nuestras obras. Integridad del evangelio es salvación por fe y no en la religión. Si usted trae su Biblia, póngale una marca al libro de los Hechos, capítulo 15, porque en esta ocasión precisamente Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 15, estaba compartiendo en la iglesia acerca de cuando Cornelio se convirtió, y ya estaban unos fariseos que se habían vuelto cristianos. Y entonces estos fariseos le dijeron a Pedro: no, es que si ya son cristianos, se tienen que circuncidar para que sean salvos. Se tienen que cortar una parte de su cuerpo para llevar una marca de que ya lo salvó el Señor. Y Pedro les dijo: no es así. Dice, Cornelio recibió el Espíritu Santo y ni siquiera era judío. Dice el versículo 6: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias, no me impusieron nada nuevo. O sea, las autoridades que estaban en Jerusalén, Pedro, Juan, Jacobo, cuando Pablo llegó con Tito, que no era circuncidado y que estaba predicando acerca del evangelio que él predicaba, que era el evangelio íntegro, Jesucristo salva por gracia al que recibe, ¿verdad?, confiando en lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, no me impusieron nada, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido. Diga conmigo, gracia. Gracia significa dos cosas en la Biblia. Gracia significa favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Dios te dio la salvación, aunque tú no la querías, aunque tú no la buscabas, aunque a ti no te interesaba, Él te lo dio. Esa es la gracia. Como que tú llegas y te dicen, todos tus impuestos están pagados. Oiga, pero si ya están pagados. Eso es gracia. Aquí nos hemos encontrado con personas que en esta congregación tenían una deuda de Infonavit, tenían una deuda de un crédito, y de repente les dicen, venga, ya está liquidado. Oiga, pero debo. No, cheque bien, ya está ahí su depósito. Oiga, pero yo no pagué. Ya está pagado. Gracia, eso significa la palabra gracia, favor inmerecido. Pero también gracia significa el poder de Dios para vivir una vida cristiana. Y entonces dice, ok, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Aquí era una señal de humildad de Juan, de Pedro, de Santiago. Les dieron la mano y reconocieron, por un lado, hay diferentes formas en las que Dios se mueve. Hay gente que dice, no, Dios nada más se mueve así. No, nada más Dios habla en el silencio, en el silbido apacible. No, Dios habla en el fuego. ¡Ah!
Pues Dios habla en el silbido apacible, Dios habla en el fuego, Dios habla en el escándalo, Dios habla en la quietud, Dios te habla a través de un sueño y Dios te habla a través hasta de tu suegra. ¿Sí? A través hasta de tus hijos. Un día te habla Dios, de veras. Se puede mover de 1000 formas. Y en este acto de humildad, lo que estaban reconociendo las columnas de la fe era que ellos tenían un llamamiento diferente, pero el evangelio sigue siendo el mismo, no cambiaba el evangelio. Estaban viendo que Dios no hace acepción de personas, no es de que son judíos, si son de tal colonia, si son ricos, si son pobres. Para Dios todos necesitan de Él. Y cada quien tiene un llamado y una unción diferente. Y dice el versículo 10: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. También Santiago dice que la verdadera religión pura es la que ve por las viudas, por los pobres, por los huérfanos. Y esto mismo Santiago, Juan, Pedro le dijeron a Pablo: ok, estás predicando esto, la integridad del evangelio, Jesucristo salva por gracia, no es por obras, ok, y estás viendo por las viudas, por los pobres, sí, ok, síguele, ahí vas bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí. Ahora, Timoteo, a diferencia de Tito, Timoteo también era griego y él sí se circuncidó. Tito llegó ahí a Jerusalén y no había sido circuncidado. Timoteo sí. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía un llamado para predicarle a los judíos. Y entonces Pablo en alguna ocasión dijo: yo a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, a los romanos me hago romano. ¿Para qué? Para alcanzarlos para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo se circuncidó para que Dios le abriera la puerta y pudiera compartirle a la gente, y el hecho de que él no estuviera circuncidado no fuera el pretexto para que dijeran: no, pues igual él trae falsa doctrina, igual él ni es cristiano porque no está circuncidado. ¿Sí me está siguiendo lo que estoy queriendo dar a entender? Hay ocasiones que a mí me han invitado a compartir a lugares donde su idea, es su idea, no lo dice la Biblia, su idea de respeto a Dios es la mujer de falda con velo para entrar a la iglesia, y el hombre de pantalón, de camisa y corbata, y a veces hasta de traje. Y como esa es su idea, lo que yo hago cuando voy a esos lugares es: me pongo un saco, una corbata, una camisa. ¿Sí me explico? Y mi esposa se pone una falda, se pone un velo. ¿Por qué? Porque al judío se le hace judío para que no se tropiece, para que no les haga daño. No vaya a ser que llegue mi esposa de pantalón y diga: ¿y eso qué es la pastora? ¿Viste cómo vino el pastor de tenis? O sea, no respeta el altar, porque así les enseñaron. Entonces yo, para que ellos no sientan que yo le falto al respeto a Dios, porque esa es su idea de respeto a Dios, me acomodo. Como Timoteo se circuncidó para poderle llegar a la gente y predicar, pero Tito no se circuncidó, y los discípulos dijeron: no hay problema, eso no tiene nada que ver. Y en los siguientes versículos habla de algo bien interesante. Dice el versículo 11: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Échense este chismecito de hace 2000 años. ¿A cuántos les gusta el chisme? A todos. Dígale a que está a su lado: mentiroso. ¿No les gusta? Sí. Unos lo reconocen más, otros no. La Biblia por eso dice: aguas con el chisme. Hay un mandamiento, eso sí es un mandamiento. Dice: no andaréis con chismes entre el pueblo. Y también en Proverbios dice: el chisme es como un bocado rico que te lo comes y dices: dame más, me gustó. Oye, que ya sabes tú que mi comadre, a ver, dime más. No, fíjate, qué rico. Eso es cierto, eso lo dice la Biblia.
Pues resulta que aquí, tírate esta. Pablo se come un pollito con Pedro. Pedro, Simón Pedro, el que caminó sobre las aguas con Jesús. Pedro, ¿me amas? Sí te quiero. ¿Me amas? Sí te quiero. ¿Me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Y le dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos, o sea, Jacobo, Juan, cuando algunos de ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta que qué fuerte es la Biblia, O sea, Pedro, columna de la fe, pastor de las ovejas, junto con Jacob en Jerusalén, resulta que de repente estaba con algunos amigos no cristianos, echándose unas carnitas ahí en Tacos Manolo. Lo traspasamos. No, estilo Michoacán. Bien, iba y comía, y Padre bendice estas carnitas y estos tacos de cueritos que están buenísimos, así me gustan, hasta con pelos. Cuando de repente le llegó el rumor a Pedro que viene Santiago, ya viene Juan, y él no sabiendo qué hacer, de repente, ahorita vengo, y se empezó a abrir, al punto que cayó en la trampa por temor de los religiosos. Y entonces ya después, y esos que comen carne, y esos que comen cerdo, y esos hijos del diablo que se van a ir al infierno, que comen marrano cada 8 días. Pedro hizo esta gracia. Empezó a hacer todo lo que la religión judía prohibía. Ahora, ¿por qué lo prohibía? Muchas veces por cuestión de salud. A veces la gente no sabe, por eso la Biblia dice, por falta de conocimiento el pueblo perece, por ignorancia, porque no leemos, porque no conocemos. Oiga, entonces ¿es malo comer sangre? Es que la Biblia dice, sí, la Biblia habla de no comer sangre, pero también la Biblia dice que todo lo que te comas con acción de gracias está santificado. Entonces ¿Dios se contradice? No. Lo que pasa es que en la sangre está la vida, sí, está la vida, están las enfermedades, está toda la genética, todas las toxinas. Y cuando un animal es desangrado, incluso hasta garrapatas caen ahí en el caldo de la sangre, y la gente hierve esa sangre riquísima con cebollita, ajo, hartas hierbas, delicioso. Ya la garrapata ya explotó, ni cuenta te diste. Te la comes bien cocidita, al cabo que bien cocido, no pasa nada. No, más los que tenemos estómago de albañil o de estómago de vagabundo como yo, ¿verdad? Que podemos comer lo que sea y no nos pasa nada. Tenemos estómago resistente, podemos comer caviar, pero también podemos comer tacos de a peso. Desde ahí de la central camionera de enfrente, el Cariñoso, ¿no? Desde a 3 por 15, no, 5 por 15, dices, pues ¿de qué son? De algo. No pregunte, usted nomás coma. Y entonces en la sangre, todas las toxinas, todas las enfermedades de un animal están ahí, y tú la hierves y las toxinas no se eliminan, son como el plomo en la sangre. ¿Es correcto, doctor, eso? Y cuando tú comes eso, tu cuerpo se debilita, se bajan tus defensas y estás propenso a morirte de una gripe se te convierte en bronconeumonía. Y hasta hace casi 200 años, la gente no llegaba ni a 50 años, porque no había medicinas como hay ahorita. No existían antibióticos como hay ahorita. La gente de una gripa se moría de una pulmonía.
Entonces Dios dice, aguas, no les vaya a hacer daño, mejor no la coman. Por eso es que está ese mandato. Pero también dice la Biblia, lo que te comas con acción de gracias, no hay problema. Yo a veces he ido a comer a puestos o me han invitado a comer, de repente he ido a diferentes lugares a comer. Estuvimos yendo un tiempo a Agua Dulce a compartir allá en una congregación y nos invitaban a comer y la gente nos ofrecía lo que tenía. Y estabas ahí y de repente a lo mejor el plato no estaba limpio, el vaso no estaba limpio y tú decías, Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo, tu palabra dice que comeremos veneno y no nos hará daño, tu palabra dice, ¿no? ¿Y cómo estaba todo? Riquísimo. Y el estómago, gracias. ¿Quiere más? No, otro poquito. Gracias. Ya sabe cómo es la gente linda, ¿no? Pedro sabía que no era cuestión de religiosidad. Pedro vivió lo de Cornelio en carne propia. Pedro lo vivió. Pero ahora Pedro se le olvidó por culpa de unos hermanos, falsos hermanos, que se meten ahí con su religiosidad. ¿Y a poco ahí hacen esto? Oiga, ¿y ahí no hacen así? Oiga, ahí no recogen los diezmos con un palo así, con una alfolí de terciopelo rojo así, que parece ese para sacar el conejo. No, ¡qué mal están! Dice, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Versículo 14, cuando vi que no actuaban rectamente, Pablo hablando de Pedrito, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, Evangelio íntegro, Jesucristo salva por fe, no por obras, por gracia, por su misericordia. Esa es la integridad del Evangelio. Y si no me cree, lea Romanos 3, Gálatas 3, Efesios 2, y ahí están un montón de cosas. Yo les voy a dejar como 100 versículos a los que quieran llevarse tarea. Le dije a Pedro, delante de todos, qué calzones de Pablo. Yo espero llegarle aunque sea a los huaraches. Si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? O sea, Pedro, para comer carnitas, no estabas espantado, no te acalambraba eso, no te acalambraba comer moronga, no te acalambraba comer con las manos sucias sin lavar, no te acalambraba eso. Pero ahora que llegaron los judíos, ahora te espantas y te rompes la ropa. ¿Cómo es posible? En esa iglesia gritan, en esa iglesia la gente se cae, qué desorden. Te rasgas las vestiduras, te sientes muy ofendido, Pedro. Si cuando estabas comiendo los tacos decías, Padre, bendice el marranito, gracias Señor por esta mantequita deliciosa. Hasta dabas gracias, Pedro. Y ahora te espantas, ahora te acalambras, ahora hasta lo criticas, porque la religiosidad se pega. Dígale al que está junto, la religiosidad se pega. No te vayan a contagiar. ¿Sí? ¿Por qué aquí hacen eso? ¿Y por qué aquí pusieron esas luces? ¿Será una disco? ¿Y por qué aquí la música es de tal autor y no de los cantos del hermano Marino? Pues porque Marino fue excelente adorador hace 40 años. Ahí quedó, hace 40 años fue una bendición sus cantos, ya hay otros cantos. Es más, hace años no existía un teclado como este. ¿Me explico? Pero lo más importante, como te dije hace rato, la adoración no es la música, no es la letra. La música no es quien canta. La adoración es quién está, a quién estás cantando. Eso es adoración. Pero la gente religiosa le da más importancia a la envoltura que a lo de adentro. Pero entonces no tienen cortina roja atrás de terciopelo. No la tienen. ¿A dónde te has ido a meter? O vieras un video
de cómo alaban a Dios en África los cristianos. Te ibas a calambrar. Te ibas a calambrar, porque tú sabes cómo son ellos, ¿verdad? ¿Has visto algún video en taparrabos? Algunos hasta medios encuerados. Así visten y alaban a Dios igual con tambores y tú dices, ¡ay! Están invocando a quién. No, están cantando cuán bello es el Señor, nada más que con su cultura. Están cantando santo, santo, aleluya, pero como ellos saben. Y si tú vas a España y vas a alguna región donde hay hombres que son descendientes de los, ¿cómo le llaman los húngaros? De los gitanos, y alaban a Dios de una forma, pero lo hacen para Dios y están cantando Jesús es santo, de toda la gloria a Él. ¿Me explico? Pero como no lo hacen como tú, porque no cantan las canciones que tú cantas, el religioso dice, no, están mal, están muy mal, ten cuidado, ¿qué te están enseñando ahí? Lo que dice la Biblia, eso te estamos enseñando. Mandamientos de Dios y no de hombres. Jesús habló de los religiosos y dijo, ponen cargas que ni ellos cargan, mandan a hacer cosas que ni ellos hacen. Eso es un buen hijo. Ahora, como cualquier ser humano, ¿nunca he visto a los asiáticos cómo alaban a Dios? A mí me tocó ver un video de los chinos. En China, ser cristiano es motivo de que te maten, te metan a la cárcel. Y entonces alaban a Dios en cuevas. Y como no pueden aplaudir, ¿sabes cómo aplauden? Con un dedito. Porque no pueden hacer ruido, porque si los cachan, los pueden meter a la cárcel. No tienen Biblias, así que agarran una Biblia y cortan las hojas y se las van repartiendo entre la iglesia. Y la iglesia, la ley se la tiene que aprender de memoria, porque a la siguiente semana le toca otro versículo y ya tiene que repartir ese pedazo de papel a otros. Y usted los ve a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, viendo al río a 0 grados centígrados, con un frío tremendo, a bautizar a la gente. Y ellos llorando, agradecidos con Dios. Diferente, ¿no? Pedro, como cualquier ser humano, fue arrastrado por la religión. Pedro, el discípulo. Quizá a Pedro le tocó vivir el caso cuando Jesús estaba ahí, que llevaron a un tipo que hasta lo metieron por un agujero en una camilla. Y entonces agarró y lo sanó. Y la gente dijo, pero ¿cómo lo sanó? ¿Pero cómo le perdonó los pecados? Igual a otros que lo sanó el día de reposo. Y los religiosos, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que sane a alguien? Y Jesús le dijo, no se hagan. Si ustedes tienen un animal el día de reposo y se les va al pozo, ¿no lo van a sacar? Si les ensucia la entrada de su casa el perro el día de reposo, ¿no la van a quitar? No sean hipócritas, le decía Jesús a ellos. Ese Pedro que estaba ahí, ahora estaba rasgado de las vestiduras, diciendo, esos que comen cerdo, esos que hacen esto y lo otro, esos que no guardan tal día. Ese Pedro es el que es confrontado por Pablo. Y le dice en el versículo 15, nosotros, o sea, Pedro, tú y yo, somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que ¿quién? Que nadie, y nadie es nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. No es por cómo alabas, no es por cómo te vistes, no es por cómo cantas, no es si levantas una mano, no es si oras hincado, no, es por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas y nadie es nadie. Justificación, se los dije,
significa declarar a alguien pecador justo. Justificación es de ser una basura a ser un hijo de Dios por lo que Jesucristo hizo. Eso es justificación. Claro, hay un pequeño problemita. Dios es santo. Dios santo no tiene nada que ver con el pecado. Dios y el pecado no se llevan. Y cada uno de nosotros hemos sido injustos, hemos pecado. De hecho, la Biblia dice que si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. Porque todos pecamos y todos los días pecamos. Y en el futuro pecaremos. Esa es la verdad. La Biblia dice en Isaías que nuestras obras justas para Dios son un trapo de inmundicia. O sea, cada vez que tú haces algo bueno, te voy a decir lo que es un trapo de inmundicia. Hay dos conceptos acerca de lo que en la Biblia significa trapo de inmundicia. ¿Alguna vez ha habido alguien aquí que ha estado cerca de alguna cantina? Los papás tienen una cantina. Bueno, un bar. Ya saben que de repente dicen restaurante, bar, ambiente familiar, y es una piquera donde hay hasta piruetas de 15 pesos. ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. El trapo de inmundicia es parecido al trapo con el que se limpia todas las vomitadas de los borrachos. Así es. Ahora, si te vas a la Biblia, trapo de inmundicia era el trapo que se ponían las mujeres en su periodo menstrual, que estaban inmundas, según lo que decía la Biblia. Para que te des una idea de cuando tú haces algo bueno para Dios, dice la Biblia que es como un trapo de inmundicia. Ay, Señor, le di el paso a mi vecino. Ay, trapo de inmundicia. Hice una buena labor, soy scout, ya les hice el nudo de mi pañoleta. Trapo de inmundicia. Las obras justas de nosotros para Dios son eso. Esa es la verdad. Te lo pongo así. Imagínate que tienes un jefe en el trabajo y que quieres que te dé un aumento y le llevas un regalo, le llevas uno de esos dos trapos y digas: jefe, por su cumpleaños, mire, le traigo este regalito, a ver qué opina usted, a ver si ya cree que me debo, ya viene Navidad, no sé, un aumento. Y a la hora que el jefe abre el regalo, ¿qué crees que te va a dar? Trapo de inmundicia. Así son nuestras obras. Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia, dice Romanos. ¿Sí? Dice Romanos, nosotros somos justicia de Dios en Cristo. En la cruz fue clavado nuestro pecado y Él tomó nuestro lugar. Les conté hace unos días lo que significa propiciación, expiación y justificación. Propiciación, llevaba el pueblo de Israel, llevaban al templo 2 machos cabríos. El sacerdote ponía las manos sobre uno y declaraba sus pecados, los pecados de Israel. Los pecados de él y de Israel eran transferidos al cordero, al macho cabrío. Lo degollaba, tomaba parte de la sangre, regaba toda la sangre y hacía un sacrificio, lo quemaba. Y cuando Dios miraba el altar y la sangre que cubría la ley y cubría al hombre, Dios ya no tenía pleito con el pecado del hombre, porque ahora era la sangre del cordero que estaba cubriendo eso. Eso es el milagro de la propiciación en el sacrificio. El segundo cordero, macho cabrío, lo llevaba el sacerdote, le ponía las manos, oraba, declaraba los pecados sobre de él y se llevaba a ese animal a perder al desierto para quitar el pecado de Israel y llevarlo fuera. Es lo que Jesús hace en la cruz. Cuando nos confesamos nuestros pecados, primero derrama su sangre y nos cubre. Cuando Dios te mira a ti y has confesado tus pecados y te has arrepentido de corazón, lo que Dios ve es la sangre de Jesús sobre de ti. Y segundo, tus pecados, dice la Biblia, los echa en el fondo del mar. ¿Y cuándo se acuerda de ellos? Nunca más. Eso es la expiación. El tercer milagro es la justificación. Cuando Él ha puesto su sangre sobre ti, tú lo has confesado, Él te justifica, te declara delante de Dios justo, perfecto, santo.
Su naturaleza ahora es tu naturaleza. Eso es lo que significa justificación. Dice el versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Dígale a que está a su lado, ojo. Dígale, ojo. Mucho ojo. O sea, ya porque Jesús murió, entonces podemos hacer lo que se nos pegue la gana. No. Sí, porque hay gente que, al cabo que ya me perdonó, ya entonces vámonos de borrachos, nos vamos de mujeres, que chupar, que el mundo se va a acabar. No. ¿Puedes vivir injustamente? No. Pero entendemos una cosa, aunque le estamos queriendo echar ganas y estamos tratando de perfeccionarnos, somos seres humanos que fallamos y un día podemos fallar. Dígale que está a su lado, tú no eres perfecto. Esa es la verdad. Escúchenme bien, iglesia. Esta congregación no es de hombres perfectos ni de mujeres perfectas. A esta congregación venimos gentes imperfectos que estamos queriendo salir adelante. Gente que hemos sido pecadores, los peores, sí, y que Dios nos ha limpiado y que estamos queriendo salir adelante. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Si hay alguien aquí que sea perfecto, si usted conoce a alguien perfecto, están friegue y criticando a la iglesia, díganle, lárgate de aquí, vete, porque no te vayamos a contaminar con nuestra imperfección. O sea, aquí no estamos perfectos, aquí vemos seres humanos de carne y hueso que sufrimos, que batallamos, que nos peleamos con la esposa en la mañana, que regañamos más fuerte a mí y que estamos luchando por ser mejores. Me estoy explicando bien. Esa es la realidad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los enfermos son los que tienen necesidad de doctor, no los sanos. Versículo 18. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está aclarando algo. Yo por la ley he muerto para la misma ley. ¿Para qué? Para vivir para Dios. ¿Cómo te lo puedo explicar? De una manera sencilla. ¿Alguna vez has visto a alguien que se esté ahogando? Dios, sí, se siente horrible y si tú estás cerca es terrible. Cuando alguien se está ahogando, está desesperado y quiere por sus propias fuerzas y sus ganas agarrarse de lo que sea, lucha, batalla, manotea. ¿Me explico? Si alguien lo quiere salvar, esta persona empieza a manotear, lo puede golpear, lo puede lastimar, hasta lo puede ahogar. Esta persona por sus fuerzas, por sus luchas está queriendo salir, está queriendo salvarse. Lo que hace el profesional salvavidas, espera a que esta persona se rinda, se pone aguadita, se empieza a hundir y entonces ahora sí, lo puede jalar, lo toma, lo carga, lo arrastra sobre de sí y ahora sí lo saca él. Eso es lo que Pablo está diciendo. No son mis luchas, mi fuerza para salvarme, no es echándole, es cuando yo me rindo, cuando yo no puedo, Él viene y me salva. Ya no es con mis fuerzas, ya no es peleando, desesperado para alcanzar el cielo. Me muero, me rindo, ya no puedo y entonces Él me toma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 20. He sido crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si de veras has nacido de nuevo. Les he estado tratando de enseñar esto y quiero cerrar el año quedándome claro que tenemos gente que es nacida de nuevo. No importa si tienes 20 años, 30 años de cristiano, no importa si eres hijo de pastor, no importa si soy yo mismo el pastor. Si no hemos nacido de nuevo, no veremos el reino de los cielos. Y una persona que ha nacido de nuevo no se siente a gusto pecando. El que peca y no le duele, el que peca y le vale, no ha nacido de nuevo. Ser cristiano no es una cuestión de reglas, es cuestión de tener un encuentro con Cristo. Eso es ser cristiano. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo.
su identidad, su naturaleza santa es la que vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo dice, dejé de luchar para salvarme, dejé de tirar manotazos, me rendí, me morí, mi viejo yo se murió. Mi viejo yo se murió en una cruz hace 20 años. Yo sí sé el día que nací de nuevo hace 20 años, porque nunca más volví a ser el mismo. He cometido muchos errores, he tropezado algunas veces, pero me duele. No me tiro como pretexto que, ay, pues ya fallé, pues vámonos recio de una vez, pues total, todos fallan. No. Cuando digo algo que no es correcto, cuando contesto en un tono que no es correcto, cuando viene un pensamiento que no está bien, algo dentro de mí dice, eso no soy yo, eso ya no me acomoda, yo ya no soy de aquí, ya no me siento a gusto con eso. Dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si Jesús dio su vida por mí, yo quiero dar mi vida por Él. Dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, como quien dice, el hecho de que viva negándome o yo como viva, lo vivo a su manera. No es para que Él agarre y tome en cuenta o su favor venga. No, no, no. Vivo así porque no la tomo en poco. Como quien dice, no me porto bien para que me perdone, sino porque ya me perdonó, es que me porto bien. Te lo voy a repetir. No me porto bien para que Él me perdone, sino porque Él ya me perdonó. Es que entonces ahora yo intento comportarme a esa naturaleza. Dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley de Cristo, ¿lo tienes ahí? ¿Por qué no lo lee conmigo? Dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Repítalo. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Ahí te está diciendo que si cada quien pudiéramos salvarnos o pagar por nuestros pecados, entonces Cristo sería un tarado. ¿Para qué vino a morir si cada quien va a pagar? ¿Sí me explicó? Por eso yo no creo que exista un purgatorio donde yo vaya a pagar nada, porque ya hubo alguien que pagó por mí en la cruz. Porque si cada quien va a pagar por cómo se portó, entonces ¿para qué vino? ¿Para qué pasó la vergüenza? ¿Para qué lo mataron? ¿Para qué lo lastimaron? Si cada quien finalmente se va a salvar por sus castigos recibidos. Todo el castigo de Dios fue puesto sobre de Cristo. Claro, eso no significa que si yo peco no voy a tener consecuencias. Eso no significa que si yo entonces me vale esto y sigo, me va a ir bien en la vida. No, porque lo que el hombre siembra, lo cosecha. Fe en Dios es confiar totalmente en que Jesús es nuestra propiciación. Fe en Dios es confiar totalmente que Él es nuestra expiación. Fe en Dios es confiar que Él es nuestra justificación. Fe en Dios es confiar que Él es también nuestra santificación. Eso es fe en Dios. No es por nuestras acciones, no es por orar, no es por ayunar. O sea, pastor, que si no ayuno, ¿sí voy a ir al cielo? Claro. Pero si tú ayunas, aprendes a domar tu carne, aprendes a decirle a tu estómago, te aguantas ahorita unas horas porque vamos a hablar con Dios. Y si aprendes a dominarte a ti en tu comida, te puedes aprender a dominar para decirle a tus ojos, no voltees para allá porque va a pasar una chava que está medio encuerada. No voltees. Y vas a aprender a dominar. Y aparte, cuando tienes un tiempo de rendición y te sometes y aparte estás buscando a Dios, cuando tú buscas a Dios, lo encuentras. Cuando tú oras, Dios te responde. O sea, pastor, ¿que puedo vivir toda la vida cristiana sin orar? ¡Claro! Pero te vas a perder un montón de bendiciones. Porque cuando tú oras, Dios te habla. Cuando tú oras, Él te quita la carga. Cuando tú oras, Él te revela cosas. Cuando tú oras, Él te contesta. Cuando tú oras, Él te da conocimientos para ver qué puedes hacer. ¿Sí me explicó?
No me malinterpretes, no. Entonces en esta iglesia no hay que orar, no hay que ayunar. Ay, gracias, Señor. No se vaya chueco. Lo que estoy diciendo es que no te vas a ir al cielo por orar, no te vas a ir al cielo por ayunar, no te vas a ir al cielo por diezmar. Nos vamos a ir al cielo porque Jesús murió en la cruz y porque lo aceptamos. Esa es la razón por la que vamos a ir al cielo. Ser cristiano no es prohibido esto, prohibido lo otro. Oye, ¿y tú por qué no haces esto? Porque soy cristiano. A ver. Eso de que porque soy cristiano, mejor búscate otro argumento. Imagínense que en esta iglesia empezáramos con el rollo de que para ser cristiano no hay que comer picadas, porque es malo. Es malo. Malísimo. Sí, porque tú comes unas picadas de esas que son de chilaca, y si está mal, te pega una acidez que es malísima, ¿no? Porque tienen manteca y te cae pesadísimo, y el colesterol. ¿Me explico? No, entonces no comas eso porque es malo, y es malo, y es malo. Y empezamos a regar la pólvora de que es malo comer picadas todos los días. Es malo. Y sí, tiene cierta razón, es malo. Entonces, ¿puedo comer cerdo? Puedes comerlo, pero si lo comes todos los días vas a correr varios riesgos. Primero, te vas a empezar a parecer un poquito a él. El que tenga oídos para oír, que entienda, ¿no? Segundo, corres el riesgo de que por ahí una desgracia, ¿verdad? Por probabilidades te pueda tocar la de malas de un cisticercos. Pudiera ser. La manteca, las grasas hacen daño, sí. O sea, comer cerdo te puede mandar más pronto al cielo. ¿Me explico? Entonces, por decisión propia digo, no porque comer cochinito me mande al infierno, sino porque comer cochinito me va a mandar al hospital antes de tiempo. ¿Me explicó? Entonces, no como picadas todos los días porque es del diablo. No las como todos los días porque es masa, no se digiere bien, ya no metabolizo igual que hace 20 años, me cae pesado, la manteca se me va acumulando y eso me va a mandar a morirme antes de tiempo. Y quiero vivir más años para ver a mis nietos y mis bisnietos. ¿Me explico? Es que el pastor dijo, no comas eso. Y entonces en la casa, no coman cerdo porque el pastor dijo, y se va volviendo la regla religiosa de que esta es la iglesia donde no comemos cerdo. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor y entonces ha de ser que Dios se coma. Porque la gente es buena para oír lo que no debe de oír. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos aprendiendo algo? Hubo un caso de un cochinito, se los medio conté el domingo, pero esto es real. Un hombre millonario compró un cerdito y lo tenía como mascota. Le puso hasta un collar de brillantes en la ciudad de Nueva York. Había hasta fotografías de ese cerdito. Y vivía en la casa como si fuera un perrito, pero además un perrito rico, fresa, ¿no? Su collar de diamantes, pedicure, ¿no? Le daban una estética especial, ¿no? Un estilista para que le hiciera su corte, su tinte, lo que necesitara el cochinito. Ahí lo traía a la calle paseando. Un día se le soltó de su cadenita que estaba agarrada a su collar de diamantes. ¿Sabes a dónde corrió el cochinito? Al primer charco. Sí, a donde estaba, no sé, la coladera que estaba destapada después de una lluvia y olía a drenaje. Corrió y empezó y se arrastraba y hasta sonreía. No, me parece que dices, ¡ay, cómo lo disfruta! ¿Sabes por qué? Porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza de un cerdo. Porque no importa cuánto lo laven, cuánto lo bañen, cuánto lo perfumen, siempre va a correr a ensuciarse. Quien tiene la naturaleza de una oveja no anda buscando correr, embarrarse en la basura. Está buscando no ensuciarse, va a pisar ahí y dice, ching, ya me ensucié. Híjole, y eso que eran los zapatos nuevos, apenas tenían 200 puestas. Le tenía esos y los viejísimos.
No. Si la Biblia dice que es cierto, las obras no nos salvan, también la Biblia dice en Santiago, tienes fe, demuéstralo con tus acciones. Las obras no nos salvan, pero sí tenemos que, con hechos, demostrar lo que hay dentro de nosotros. No para que Dios nos perdone, sino porque Dios ya nos perdona. Por eso podemos vivir una vida como Él quiere. Póngase sobre sus pies, por favor. Aquellos que quieran apuntar las citas,